Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos una semana más a La Contrarréplica, la número 52, por cierto, es decir, un año exacto, hace poco más de un año, eso sí, que empezamos a hacer no mucho más, un año y un mes, que empezamos a hacer este espacio todos los domingos. Al principio se llamaba Preguntas y Respuestas y poco después ya le cambié el nombre y le puse Contrarréplica en honor al nombre del programa. Se tenía que llevar todo contra por delante y se quedó con La Contrarréplica. Pues desde entonces, 52 programas que ahí es nada. Han salido de aquí centenares de mensajes respondidos, por supuesto, siempre los paso todos y los respondo todos, o trato al menos de responderlo, reflexiones y comentarios de los oyentes de este programa. Bien, si queréis participar, los que ya habéis participado tenéis el número y no os hace falta, no sé que lo hayáis borrado, pero los que no habéis participado nunca quizá no lo habéis hecho porque no tenéis el número a mano o no lo conocéis. Tampoco es que lo diga todos los días, de hecho solo lo digo los sábados y los domingos. Pues ahí va, el número es el 690 82 7909. Esto, si lo ponéis en vuestra aplicación esta de WhatsApp, automáticamente aparecerá la contra y tal. En el caso de que vuestro teléfono móvil no sea español, pues tendréis que ponerle más 34 delante, simplemente porque es el código internacional de España, que es donde está registrado este teléfono, el 690 82 7909. Muy bien, pues dicho esto, lo digo por si queréis participar. Hay mucha gente que me envía mensajes todas las semanas y que van pasando a lo largo de la semana. Y por supuesto el domingo, que es el día especial, el día de los oyentes. Muy bien, pues vamos a eso mismo. Vamos a escuchar a los oyentes. Empezamos con Jorge, que es un oyente de Chile, que tiene una cuestión de macroeconomía, a raíz de un programa que hice el mes pasado sobre China, sobre el tema de la economía china y los problemas que la economía china tiene y que arrastra, a pesar de que todo lo que parece es fuegos artificiales y champán chino en este caso, pues resulta que si escarbamos un poquito y quitamos esa capa, ese barniz de prosperidad sin límites, pues nos encontramos con algunos problemas que de un modo u otro se terminarán verificando en el futuro. Bien, pues a raíz de este programa quiere Jorge hacerme un comentario, pero no tanto de China como del concepto macroeconómico, el indicador macroeconómico, mejor dicho, que utilicé en aquel programa. Estaba escuchando tu programa de China y uno de los motivos porque el PIB declarado, el ingreso de los chinos, hay existe diferencia. Es porque el PIB calcula el gasto total del país. Los ingresos no necesariamente hacen lo mismo que los gastos. Pues acuérdate que los bancos centrales son capaces de imprimir dinero y pasarle este dinero a las empresas, a las grandes empresas estatales y gobierno, y no necesariamente es un ingreso del país, es netamente impresión de dinero. Y realmente no es reflejado directamente con el con la inflación, porque la inflación no es manejada y la inflación tiene un retraso. Entonces, uno de los motivos porque China tiene un ingreso y un gasto diferente es uno de esos. Aunque no es el total de la diferencia, pero es una buena parte de aquello. No, Jorge, no tiene nada que ver lo que comentaba con el Banco Central. El Banco Central de China tiene muchos defectos, bueno, en general como todos los bancos centrales, pero no tenía nada que ver en esto. Tenía que ver con la diferencia que hay entre PIB per cápita e ingreso disponible, que son dos cosas distintas. Están emparentadas, obviamente, pero no son exactamente lo mismo. Ambas tienen que ver en cómo se distribuye la riqueza nacional. Simplemente, a partir de ahí se calculan y nos dicen cosas diferentes. Por PIB per cápita habrás oído muchas veces que países misérrimos, bueno, este país en cambio tiene Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que descubrió petróleo hace unos años y es un país que tiene una renta per cápita que si te la dan, bueno, este país es tan rico como un país europeo, pero luego uno viaja a Malabo y se da cuenta de que no, de que rico nada, está la ciudad rodeada de poblados informales, etcétera. Y el ingreso disponible de los ecuatoguineanos realmente es mucho más bajo de lo que nos dice el PIB per cápita. El PIB per cápita es... así a grandes rasgos es lo que es una relación simplemente. Es el PIB dividido
entre la población. Tan simple como eso. Agarras el PIB, lo divides por los millones o los cientos de miles de habitantes que hay en un país y el número que te da pues es el PIB per cápita. Para hacerlo, para hacer esta cuenta, se toma el PIB PPA, que se llama en español, que es la paridad de poder adquisitivo, porque no todos tenemos el dólar como moneda de referencia. En concreto, yo tengo el euro, por lo tanto es la moneda en la que recibo mis ingresos y es la moneda del país en el que vivo. O el que viva en, qué sé yo, en Dinamarca, por ejemplo, pues tiene la corona. Bien, se pone lo del PPA para que en paridad de poder adquisitivo. En Estados Unidos el PIB PPA y el PIB nominal, que es el otro, coinciden, precisamente porque en Estados Unidos el dólar es su moneda. El ingreso disponible es una cosa distinta. Es la suma de los salarios, todos los salarios de un país, los ingresos también de los autónomos, los retornos de capital de todos sus habitantes, es decir, cuando tienes invertido un dinero en el banco o en productos financieros, ¿se entiende? En el banco, o los intereses de un depósito, o si tienes acciones, por ejemplo, de todas las personas físicas, no de las personas jurídicas, es decir, no de las empresas, sino de las personas físicas. Por eso te decía que los salarios de los asalariados más lo que ganan los autónomos, es decir, los trabajadores freelance. A eso habría que quitarle los impuestos y sumarle los subsidios que reciban, simplemente, y con eso ya te sale el ingreso disponible. Es decir, que es un indicador muy ajustado porque nos dice lo que realmente ganamos, menos lo que nos quitan vía impuestos, más lo que nos dan vía prestaciones públicas. Te haces un retrato, evidentemente promediado, como es lógico, pero si te dicen que hay un ingreso per cápita medio en Chile de tantos miles de dólares, no es que todos los chinos ganen lo mismo, es que de promedio tienen ese ingreso per cápita, nada más. Pues bien, en China, volviendo al programa que hice el mes pasado, el ingreso no crece, el ingreso disponible, que se llama, el disposable income en inglés, no crece en la misma medida que el PIB per cápita. Eso es exactamente lo que quería decir. Luego apuntaba otro elemento, y era el tema del patrimonio. El norteamericano medio o el europeo medio dispone de un gran patrimonio, ya sea porque lo ha heredado o porque lo ha producido a lo largo de su vida. Básicamente centrado en acciones y en viviendas, es decir, en inmuebles, que valen mucho. Una casa en París o en Berlín o en Madrid o en Barcelona o en Nueva York o en Chicago vale mucho dinero, es un gran patrimonio, mientras que los chinos lo que tienen esencialmente por ahora son deudas. Es un país que no solo es que esté endeudado al Estado, sino que también está endeudada la población, pues entre otras cosas porque vienen de donde vienen del gran salto adelante y del maoísmo. En fin, básicamente, de manera muy rápida, era eso. Seguimos con Antonio, que es un oyente de Sevilla, que tiene también una pregunta sobre economía, pero no economía, macroeconomía, sino de historia económica, que la verdad, sinceramente os lo digo, me gusta bastante más. Mi pregunta es sobre la contracción económica que sufrieron algunas de las antiguas repúblicas soviéticas después de la caída de la URSS. En algunas gráficas del histórico del PIB de estos países se puede ver que tras el colapso hay una caída en picado del PIB y que incluso en los años posteriores sigue cayendo levemente durante un tiempo. Entonces, la primera vez que vi estos datos me sorprendieron bastante, ya que pensaba que al abandonar una economía socialista y abrir los mercados, pues estas economías crecerían bastante. Entonces me imagino que habrá varios factores que influyen en esto, como que en tiempos de la URSS se manipulase enormemente los datos del PIB, que se calculase con gastos inútiles, o que simplemente tras décadas sumidas en una economía socialista, pues es inevitable que haya unos años de ajuste donde la economía se resienta. Entonces, bueno, ¿podrías explicarnos qué sucedió en estas economías? Pues mira, Antonio, sucedió que eran economías devastadas, completamente devastadas hasta unos extremos que nos costaría entender a nosotros que nunca hemos padecido un régimen de ese estilo, con todos los recursos mal asignados. Eran economías que estaban literalmente acabadas, algunas más y otras menos, pero la húngara pues estaba mejor que la albanesa, pero estaban todas mal. Es decir, desde Siberia hasta Armenia, desde la frontera de las dos Alemanias hasta Vladivostok, un tercio del mundo, durante 70 años se había planificado la economía de manera centralizada, conforme a los caprichos de una élite de comisarios políticos, y no a los caprichos de los consumidores, es decir, del mercado. Por lo tanto, las repúblicas soviéticas y sus países aledaños, sus países satélites, producían poco, y lo poco que producían lo hacían de manera muy ineficiente y no necesariamente lo que demandaba el mercado. Es decir, a lo mejor no había suficiente pan, pero en cambio había una superproducción de tornillos que no tenían dónde colocarse. Eso es los problemas de la economía planificada, la gestión
Si le entregamos a un ministerio de planificación, en la Unión Soviética se llamaba el Gosplan, si le entregamos la capacidad de decidir lo que se va a producir. Ellos calculan lo que se va a consumir y a partir de ahí pues creaban esto. Bien, pues súmale a estos 70 años. La locura. El resultado lo teníamos ahí, es decir, en 1990. Así que cuando en aquel año, en 1990-91, se abrieron al mercado, el mercado mundial, se produjo una cadena de quiebras en todos estos países, en prácticamente todos los sectores, además, incluidos los sectores extractivos, como el petróleo, el gas, la minería, etcétera, que eran los que proporcionaban divisas a la Unión Soviética. La Unión Soviética producía muchísimo gas, igual que ahora, por lo demás, la Rusia, por lo menos, produce también petróleo, etcétera, minerales. La Unión Soviética era el país más grande del mundo, igual que Rusia hoy lo es. La Unión Soviética llegó a tener 22 millones de kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea. 22 millones. España tiene medio millón. Es decir, es algo así como era 40 veces España. O más de 40 veces España. Bien, y España no es un país pequeño, precisamente. Desde luego, si lo compramos con Brasil sí, pero si lo compramos con otros países de Europa no es ni mucho menos un país pequeño. Bueno, pues esta cadena de quiebras y esta quiebra general de aquellas economías, lo que trajo consigo fue un ajuste de caballo y programas de reformas muy severos. En algunos países, como puede ser las repúblicas bálticas, pues las reformas fueron exitosas, estaban bien pensadas, se llevaron a cabo de manera adecuada y además hubo poca corrupción. En otros, qué sé yo, Bielorrusia, por ejemplo, pues todo lo contrario. En Bielorrusia las reformas fueron un fracaso o un medio fracaso, no estaban bien concebidas y además hubo grandes toneladas de corrupción. En algunas ex-repúblicas soviéticas incluso les dio por ponerse a matarse entre ellos. Este fue el caso, pues, no sé, el conflicto de Nagorno-Karabaj, en el sur del Cáucaso, entre Azerbaiyán y Armenia, que curiosamente no ha concluido todavía, a pesar de que han pasado 25 años. Es decir, el Nagorno-Karabaj, que ahora se llama de otra manera, se ha constituido una especie como de república que nadie reconoce y sigue en manos de los armenios. Hay un armisticio, creo que se firmó en Minsk hace ya muchos años y la cosa está ahí. Tiene las fronteras cerradas, armenios y azerbaiyanos y tal, pero están en paz, pero no mediante un tratado de paz. Bueno, pues algo similar a esto sucedió en toda Europa del Este. Hubo países como Albania que tuvieron que empezar virtualmente de cero. Lo de Albania, el socialismo en Albania llegó a unos extremos de virtuosismo total, el oxaísmo, el de Enver Hoxha, dio de cero a construir el tejido productivo. Albania directamente no producía nada, absolutamente nada, nada útil, quiero decir. Se morían de hambre, salían en barcos hacia Italia. Hay una buena película de Gianni Amelio que se llama La América, del año 91-92, que el trasfondo es ese, es cómo está la Albania de ese momento. Se subían en barcos en el puerto de Durres y se lanzaban al canal de Otranto hacia Italia a ver si conseguían desembarcar allí, pero cargados hasta arriba. Es decir, esas imágenes que fueron muy comunes en los años, a principios de los 90, se dieron por toda Europa. Es decir, provocó una marea de migrantes de estos países hacia el oeste, es decir, hacia la Europa occidental y también hacia Norteamérica. España todavía hoy está llena de rumanos y de ucranianos. Creo que la comunidad rumana es, junto con la ecuatoriana, la primera comunidad, lo más importante, de inmigrantes en España. Es decir, son muchos cientos de miles los que hay, muchos ya evidentemente se quedarán, y que casi todos vinieron en los años 90. Y yo recuerdo también en los años 90 que viví una temporada en Londres que había un montón de checos y de gente que provenía de ahí, de polacos, chicos jóvenes de mi edad, que mientras yo llegaba pues allí sin ningún problema, porque estaba en la Unión Europea y podía escoger trabajo y si me pasaba algo pues siempre podía llamar a casa a Madrid. Ellos no tenían esa ventaja. Es decir, como yo veía de joven a los polacos, no es como los vemos ahora. Polonia ha dado un salto de gigante, igual que la República Checa. Pues hoy han pasado ya 25 años y hay países que han conseguido alcanzar niveles de desarrollo similares o parecidos a los de Europa Occidental, qué sé yo, países como Estonia, como Eslovenia, ambos ya dentro de la Unión Europea e incluso dentro de la zona euro, o la República Checa, que está en la Unión Europea aunque no está en la zona euro. Algunos están que son indistinguibles. Cuando cruzas la frontera con la República Checa no notas mucha diferencia con respecto a Alemania. Bueno, sí que cambian las señales y están en checo, que es una lengua endemoniada, pero nada más.
Otros, en cambio, están muy atrasados. Pues el caso de Albania todavía hoy, o Moldavia, o la misma Ucrania. En fin, que fue un proceso que, bueno, cuando vayan pasando años, un proceso digno de ser estudiado en historia económica. Continuamos con Francisco, que nos trae un tema también postsoviético. Hoy la cosa parece que es la moda, el programa de hoy, la contrarréplica de hoy, hablar de la antigua Unión Soviética. Vamos a escucharle. ¿Podrías hablar sobre Turkmenistán, sobre la reciente historia de Turkmenistán? Su primer dictador, el Turkmenbashi, que era un dictador totalmente megalomaníaco, incluso peor que cualquier norcoreano, porque la diferencia entre los norcoreanos y el de Turkmenistán es que el de Turkmenistán no escondía nada. O sea, todos podíamos ver que estaba loco, todos podíamos ver que era un megalómano. El de Corea del Norte siempre ha estado como un poco en un segundo plano. De hecho, de Kim Jong-il solo había una grabación de su voz. Y ya no solo del Turkmenbashi, sino del dictador que lo sucedió. También sería interesante un monográfico sobre Eritrea, que es la gran dictadura africana. Sabes que cuando buscamos libertad de prensa, en los últimos años, cuando buscamos libertad de prensa en el mundo, siempre están abajo de todo Corea del Norte, Eritrea y Turkmenistán. Y lo siguiente es una pequeña crítica al discurso liberal, en cuanto que al final estamos poniendo una cultura, toda la cultura, digamos, occidental, poniéndola, digamos, al frente, y sin embargo todas estas culturas periféricas a nivel de literatura, gastronomía, música, por ejemplo, cultura, pues por ejemplo, cultura de Kazajistán, cultura de Indonesia, cultura de Brunei, cultura de Mozambique, todas estas culturas son totalmente desconocidas. Creo que es lo malo que tiene el liberalismo, el capitalismo, la globalización, que al final estamos haciendo países iguales con gente igual. Un poco esa crítica, y a ver qué me puedes decir a eso, que ya te he mandado 3 mensajes acerca de este tema y no me has querido contestar. ¿Por qué es más importante escuchar música popular occidental, Beatles, Dylan, Rolling Stones, que el legado musical malayo, por ejemplo? No hay razón para eso. Bueno, Francisco, cuidado que hacéis preguntas raras, de verdad. Cuando la he escuchado he dicho, bueno, realmente me ha sorprendido. Ojo, que yo también soy de los que investigo cosas raras, ¿eh? El tema de Turkmenistán en su momento me interesó. Y nunca he estado allí, creo que jamás iré allí, porque no es fácil precisamente entrar en Turkmenistán, pero sí leí sobre este país, vi un par de documentales que se habían hecho y reportajes, y leí cosas sobre artículos de prensa de algún periodista que iba para allá, porque me llamó la atención hace ya tiempo, ya te digo. A ver, Turkmenistán, tú y yo sabemos de qué va el tema, estamos en el secreto, pero no así el resto de los oyentes. Es una ex república soviética, es gigantesca de tamaño, debe ser del tamaño de España aproximadamente, pero muy poco poblada. Está al otro lado del Caspio, justo debajo de Uzbekistán, y está poco poblada porque es un desierto. Efectivamente tiene un presidente vitalicio, podemos llamarlo así, como lo llaman ellos, o directamente dictador. Tiene un dictador que no sé ni cómo se llama, pues podría buscarlo, pero vamos, que seguramente tenga un nombre de estos, turkmenos o turcómanos, que son así es como hay que llamarlos, impronunciable, y es una tenebrosa dictadura. Hay muchas organizaciones de derechos humanos, etcétera, Human Rights Watch y tal, que se quejan, y que se quejan todavía más que de la falta de libertad y de democracia que hay en Turkmenistán, de que nadie diga nada, de que estemos efectivamente siempre con el foco puesto en Corea del Norte y tal, pero que en cambio de este tipo de lugares extraños que hay en el mundo, pues no digamos, ni siquiera los conocemos, porque si algo es Turkmenistán es un lugar extraño. Está como salido de un relato de ciencia ficción, en serio. Si buscáis el nombre y buscáis en YouTube vídeos sobre el país, artículos de prensa publicados en los últimos años, os quedaréis sorprendidos. El país propiamente es un país de nueva invención. Se inventó, pero había pertenecido a la Rusia de los zares, luego se incorporó como República Soviética, y se inventó como tal, como lo que conocemos hoy, República de Turkmenistán, se inventó después de la quiebra de la URSS. Se la inventó un tal Niyazov, que era el primer secretario del Partido Comunista de Turkmenistán, de la República Socialista Soviética de Turkmenistán. Y como sucedió en otras, lo que hizo fue declarar la independencia y automáticamente convertirse en el presidente del nuevo país. Nada más. A partir de ahí se le fue la cabeza. Se hizo primero llamar Turkmenbashi, como bien nos comentas, que creo que significa algo así como padre de los turcómanos o padre de todos los turcómanos. Incluso al puerto principal que tiene el país en el mar Caspio le cambió el nombre y le puso Turkmenbashi. Por eso si miráis en un mapa del mar Caspio veréis que está Bakú, Astracán, tal, y a la derecha es que hay una
ciudad, bueno, es mucho decir, si lo miráis en Google Maps veréis que de ciudad tiene poco, bueno, un puerto en definitiva, que se llama Turkmenbashi. Bien, en tiempos de la Unión Soviética se llamaba de otra manera, no recuerdo el nombre, pero esto se lo puso este tipo, se lo puso el tal Niyazov. Este convirtió en la capital, se llama Ashgabat, la convirtió probablemente en la que es una ciudad perdida de la mano de Dios en mitad del desierto. Pues una estepa infernal. Pues la convirtió en la que probablemente sea la ciudad más estrambótica del mundo. No os engaño, peor que Astana, la que hay más arriba en Kazajstán. La llenó de rascacielos de color blanco y de avenidas desérticas. Buscad en Google, os llamará la atención. Una cosa, como os decía antes, que parece casi salida de una película de Stanley Kubrick. Dices, bueno, desconcierta un poco. El tipo el Niyazov, o Turkmenbashi, llamémosle por el nombre que se puso, murió hace ya unos cuantos años. Escribió hasta un libro religioso. Turkmenistán es un país islámico, está al norte de Irán, y se practica el Islam. Pero un Islam raro, un Islam turkmenbashizado, una cosa así. Porque aparte del Corán, tiene la obligación de estudiar este libro. Este libro se llama el Runama. Y es de nuevo una cosa extraña, es una cosa que está a caballo entre la política. Parece el libro rojo de Mao, pero con un componente espiritual muy grande. Tiene enseñanzas políticas, preceptos morales, y que en Turkmenistán es de lectura obligatoria. Vamos, de lectura obligatoria no ya para el que se vaya a hacer funcionario, que eso por descontado. Es de lectura obligatoria para todos los escolares y para todos los habitantes. De hecho, si te quieres sacar la licencia de conducir, tienes que saberte el Runama maldito. Es decir, una cosa que realmente, os lo digo, llama la atención. Lo que os preguntaréis a estas alturas de la narración que os estoy haciendo es de qué diablos vive. Y bueno, o sea, todo muy bonito, ha hecho unos rascacielos blancos, ha escrito un libro espiritual, en fin, ha montado un país a su imagen y semejanza, por muy pocos que sean y por muy desértico que sea. Eso hace falta dinero. Y en el desierto no es que haya mucho, la verdad. Y más viniendo, como veíamos en la pregunta anterior, viniendo de la Unión Soviética. Bueno, pues vive del gas y del petróleo, sobre todo el gas, tiene unas reservas muy grandes y la población es escasa. Luego, es bien simple, tiene entrar unas empresas extranjeras a invertir, a poner los pozos a producir, en una palabra, en su momento, y a partir de ahí, pues nada, sacar gas del país y exportarlo tanto a Occidente como a Oriente, porque no pilla muy lejos de China. No hace frontera con China, pero le queda poco. Creo que tiene que atravesar Tayikistán. Hace unos años creo que cerraron un gasoducto para mandar gas directamente desde Turkmenistán hasta China. Está ahí en mitad de ningún sitio, pero a la vez está en el mismo punto central del mundo. Turkmenistán está pegado a Afganistán, al norte de Irán, es el punto pivotal de la humanidad, en el mismo centro de Eurasia, que diría Mackinder, ¿no? Bueno, el tema es ese, pueden financiarlo por esa razón. Pues bien, esto es así de manera muy rápida lo que es Turkmenistán. Espero que te hayas quedado a gusto. Respecto a lo que me comentas de la música, es que eres muy pesado con esto de la música. ¿Qué quieres que te diga? La gente escucha la música que quiere. Si escuchan Despacito en las aldeas de la selva de Borneo, que seguro que lo hacen, porque ha tenido miles de millones de descargas su vídeo en YouTube, es porque quieren, no porque nadie les obligue. No están ahí unos tíos diciéndoles, pues tenéis que escuchar Despacito y no escuchar a los músicos locales de la aldea. A ver, yo personalmente, te hablo en mi caso, yo prefiero ponerme a Beethoven, que era alemán, de Bonn concretamente, antes que escuchar un chotis, que sería, según tú, la música que me pertenecería, porque soy madrileño, además muy madrileño, soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de madrileños. Entonces, vamos, debería estar todo el día bailando el chotis y no hacer otra cosa. Pero no, me gusta Beethoven, ¿qué quieres que te diga? De hecho, el chotis me carga, porque en sí es una música cargante. Y prefiero escuchar la flauta mágica de Mozart. Fidelio de Beethoven no me va demasiado, os lo digo ya. Es la ópera. La ópera, pues la única que compuso Beethoven. Que prefiero escuchar la flauta mágica que agua, azucarillos y aguardiente. Que, por si no lo sabías, es una zarzuela compuesta en Madrid, hecha en Madrid y muy madrileña. Ya ves tú, estoy traicionando a mi propia cultura musical, según tu planteamiento. Pero es que mi cultura musical, la mía, la de Fernando Díaz Villanueva, es Bach, es Mozart, es Beethoven y no Camarón de la Isla. Así te lo digo. No tengo nada contra Camarón de la Isla, solo faltaba, pero mi cultura musical, la mía, es la otra.
Y además lo es desde siempre, desde que era bien pequeño, porque es la que mi padre ponía cuando yo era pequeño y me gusta desde que tengo uso de razón. Por lo tanto, lo único que he ido con los años es conociendo nuevos compositores y nuevas piezas, pero desde que recuerdo escuchar algo, recuerdo escuchar esta música. Por lo tanto, que me estás contando de que tu cultura local y lo malo que es el liberalismo, esto no es una cuestión de liberalismo, sino de libre elección. Hoy tienes posibilidad de elegir, en el siglo XVII no. Escuchabas al tipo que tenías al lado. Y lo mismo con los de la aldea de Borneo que te he puesto antes. Hace 100 años no podían escuchar lo que se producía en Puerto Rico, hoy sí. Y según parece les gusta, que se lo vas a hacer prohibir. En fin, bueno, continuamos con Héctor, que tiene una cuestión sobre los nuevos espartanos de Podemos. Sí, oís bien, espartanos. Buenas, Fernando. Me gustaría saber qué opina sobre un personaje que ahora va a entrar en política. Se trata de una de las que se hacen llamar espartanas, o no sé exactamente, como nombre de guerra. Ante una batalla que han presentado, una batalla legal a Coca-Cola, me parece que se llama Gemma Gil, y ahora se ha presentado por Podemos. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre esa lucha que han tenido. Lucha, bueno, o ellos la llaman lucha, no sé muy bien los detalles, no sé si tú estás más informado sobre el tema, me gustaría saber tu opinión. Pues mira, Héctor, no te puedo decir mucho, no es un tema este que haya estudiado a fondo, el de las espartanas de Coca-Cola, que ahora son de Podemos, básicamente porque no me interesa mucho, si te soy sincero. Sé que la tal Gemma Gil, esto son cosas que lees en la información local de Madrid, pero es que a mí la información local de Madrid no me interesa. No me ha interesado jamás. Creo que a casi ningún madrileño le interesa la información local de la ciudad, lo que pasa en el ayuntamiento y las cosillas internas de la ciudad no nos... Yo siempre he sido de la opinión que para esas cosas me entero andando por la calle. Es decir, si van a hacer una obra aquí o allá, ya lo sé porque voy andando por la calle. No necesito que me la cuenten en el periódico, pero bueno, de ahí que nunca hayamos tenido en Madrid jamás un periódico local, que siempre los periódicos han tenido, aunque se publicasen en la ciudad, tenían un espíritu o nacional o directamente internacional, pero no, su vocación nunca fue, no existe eso que existe en otras partes de España, ¿no? O sea, la Nueva España de Asturias, el diario de las Provincias de Valencia, etcétera, ¿no? El diario Sur en Andalucía. Eso no lo tenemos aquí. Luego estas cosillas, o estás muy interesado directamente, no te enteras. Todo lo que sé de ella es que, bueno, pues que la Gemma Gil esta es una de las huelguistas de Coca-Cola. Salía por la televisión y tal, que luego se metió en Podemos, lo cual no es extraño, porque bueno, Podemos los apoyó y los apoyó desde el principio, desde que empezaron a manifestarse allá se fue en 2013, 2014, y poco más. Bueno, sí que el verano pasado, no sé cuándo fue, creo que fue en el mes de julio, salió desnuda en el Interview, en la portada. Que eso, bueno, aunque fuera solo por el morbo, lo dieron en todas partes. La fulanita esta fulanita, la de las huelgas de Podemos, perdón, del Coca-Cola, que luego se metió en Podemos, pero resulta que está en pelotas en la portada de Interview. Uy, qué curiosidad, echas un vistazo a la portada y te quedas como estabas. Bien, a partir de ahí ya, apagón, blackout, y además no te puedo decir, sí, porque no sé mucho más de esta buena mujer, pero bueno, me parece que ha hecho carrera, es decir, empezó de huelguista, continuó en Podemos y ahora creo que está de aparachic ya el propio Podemos, así que me parece lo lógico. Lo raro es que Gemma Gil, la espartana de Coca-Cola, pues hubiera terminado trabajando, no lo sé, para Paco García Bramés, en un trabajo de este tipo, o trabajando en la Bolsa de Madrid, de corredora y de agente de cambio y bolsa. Sí que hubiera sido digno de contar una historia sobre ella. La huelguista de Coca-Cola que termina de tiburón de las finanzas. Bueno, es casi para escribirle una novela, pero no, ha tenido un currículum, un cursus honorum, que decían los romanos, bastante razonable y bastante coherente. Bien, seguimos con Adrián de Hospitalet, un oyente clásico de la Contracrónica, que tiene, como diría Joaquín Sabina, un business pendiente con el Banco Central Europeo. Y te enviaba este mensaje para comentarte la política del Banco Central Europeo, que desde un tiempo está fomentando el tener tipos de interés muy bajos e intentar crear inflación. Y esto lo que va a acabar haciendo es perjudicar a los ahorradores, porque al final lo que nos están diciendo, nos están poniendo una pistola en la espalda a la gente que ahorramos y nos están diciendo, oye señores, inviertan en cosas con más riesgo,
no tengan el dinero en la cuenta corriente o no lo tengan en un depósito con poco riesgo. Inviertan en cosas que sean más arriesgadas. Pero esto tiene un incentivo muy perverso, porque al final todos estos flujos financieros, todo este capital ocioso, se está destinando a empresas que posiblemente tengan muchas capacidades de quiebra cuando el crédito se encarezca. Entonces, en vez de fomentar que las empresas pues puedan crecer de manera saludable, ¿no? Están fomentando que crezcan con deuda. En vez de bajar los impuestos, el impuesto de sociedades, el impuesto de IRPF para autónomos y empresas, lo que se están dedicando a hacer es crear otra burbuja que pagaremos dentro de 10 años. Y la verdad es que me parece muy triste porque no hemos aprendido absolutamente nada, y aún más con todos los grupos, estos grupúsculos socialistas que están apareciendo, lo tenemos claro. Pues sí, Adrián, es así. Tal y como lo cuentas, los tipos hoy son negativos, de hecho. Es el 0%. En el momento en que le metes la inflación, por baja que sea, pues es un 2%, un 2,5% de inflación, automáticamente estás en tipos negativos. Es decir, que literalmente el dinero te quema en la mano. Tenerlo en la mano es ser tonto, es perderlo. Y tal como dices, pues, como nos has comentado, pues has hecho un retrato en un minuto muy conciso y muy acertado. El dinero se está yendo muchas veces a empresas ruinosas y a más que empresas, sí, a emprendimientos ruinosos, es decir, a proyectos empresariales que no tienen mucha salida. Pero ¿qué dices? ¿Esto cómo se acaba con ello? Porque el problema es que el Banco Central está atrapado en su propia trampa. Porque ahora no puede subir los tipos así de golpe. No puede decir, bueno, ya estamos hartos, estemos al 0%, nos lo vamos a llevar al 5 o al 6, como estaba hace 20 años. No pueden hacerlo, porque eso supondría un golpe serio a la economía. Es decir, no pueden hacerlo sin que la economía lo note. La economía real, quiero decir. Gente que sabe de esto, que no es mi caso, yo no sé mucho de finanzas, de hecho no sé nada de finanzas, más que los fundamentales, digamos, es decir, cómo funciona el sistema financiero, pero pues si no me dedicaría a eso, y no me dedico a eso, me dedico al periodismo. Pero gente que sí sabe de esto y lo conoce muy a fondo, como puede ser Daniel Lacalle, lo critica con vehemencia. La gran trampa, así se llama, su último libro, lo acaba de presentar hace solo un par de meses, va precisamente de esto. Vamos, que, Adrián, no sé si lo has leído, deberías leerlo si es que no lo has hecho ya, porque además el libro está bien. Yo no te puedo decir que es buenísimo porque no lo he leído, estuve en la presentación y lo tengo en casa, pero todavía no me he puesto con él. Pero volviendo al inicio, como las finanzas nunca me han interesado demasiado, pues es el clásico libro que lo tienes ahí y vas aplazando. Otros libros de Dani que sí me gustaron mucho, pues el primero, aquel que escribió, del viaje a la libertad económica, pues me lo leí nada más comprarlo. O ese que hizo sobre el petróleo, a mí los temas de energía siempre me interesaron, pues lo mismo, fue comprarlo e ir directo de cabeza. Este ahí está, que bueno, de una manera u otra, no sé, en el futuro que hará. De cualquier manera, a ti que estás interesado en este tema, deberías leerlo y leerlo ya. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Terminamos con Julio, que es de Coruña. Julio me ha llamado más de una ocasión. Decía que no se dice La Coruña, se dice A Coruña. Bueno, pues Julio, vamos a encontrar un punto de entendimiento y vamos a llamarlo Coruña sin más, que es por lo demás como los coruñeses decís. Tú vas a La Coruña, bueno, los coruñeses decís Coru. Me consta porque estaba allí. Entonces, cuando alguien es de La Coruña dice que soy de Coru, o voy para Coru o tal, ¿no? Pues vamos a llamarlo Coruña y así estamos los dos contentos. Pues bien, Julio de Coruña quiere hacernos un comentario sobre la reforma constitucional, esta de la que se viene hablando desde hace unos meses, y por qué, al menos según él, Podemos está muy interesado en ella. Y llamo para hacer un comentario sobre el programa que hiciste el otro día sobre la reforma constitucional y la negativa de Podemos, según tú, a acometer tal reforma. Bueno, yo entiendo que el titular que diste fue un poco, si me lo permites, sesgado y no ajustado a la realidad. Yo creo que Podemos es la única fuerza política a nivel nacional que realmente aboga por una reforma constitucional con todas las letras, entendiendo por reforma pues lo que viene a significar el concepto, ¿no? No estamos hablando de una manita de pintura ni de cambiar la tarima flotante, estamos hablando de reconstruir desde los cimientos una carta magna que servirá pues un poco para establecer las pautas básicas de convivencia entre todas las nacionalidades que componen el Estado español. Y entonces, bueno, simplemente era hacer ese comentario y decirte que no estoy muy de acuerdo con la visión que expusiste el otro día sobre la posición de Podemos frente a la reforma constitucional. Si hablamos de reforma, hablamos de reforma.
De acuerdo, bueno, pues nada, un saludo para todos. Mira, Julio, voy a emplear tus mismas palabras. Reconstruir desde los cimientos. Bien, reconstruir desde los cimientos no es reformar. Ni aquí, ni en Fernando Po. No es reformar, no. Es crear una constitución nueva. Es decir, abrir un periodo constituyente y redactar un nuevo texto. Ya está, eso no es hacer una reforma. Hay que, cuando se murió Franco y se plantearon que eso no podía seguir, que el régimen había que acabar con él, entonces sí que se metieron a reconstruir desde los cimientos. Las leyes fundamentales del régimen, todas derogadas. Y vamos a empezar de cero. No empezaron completamente de cero, pero casi, les faltó poco para empezar de cero. Es decir, fue una reconstrucción, manteniendo muchas de las cosas que venían. Legislación un montón, pero porque el propio franquismo había mantenido legislación republicana y demás. Como bien sabes, los cuerpos legislativos son gigantescos, no puedes cambiarlos de un día para otro. Pero la Constitución del 78 viene a cambiar todos los principios fundamentales del movimiento. Las leyes, los pilares constitucionales del franquismo. Bueno, lo que tú estás diciendo es ya básicamente lo mismo. Y eso necesitas una nueva Constitución. Bien, pues yendo sobre el tema en cuestión, lo que trataba aquí en la contra, lo que quieren hacer en Podemos, y me parece del todo lógico por lo demás, es hacerlo ellos. No quieren que lo hagan otros. Puestos a reconstruir, lo hacen y lo quieren hacer ellos. Pues si reconstruyen los de enfrente, entonces la reconstrucción va a ser a su imagen y semejanza. Pero ahora no pueden. No pueden porque no tienen suficientes diputados. Y lo que no quieren, también en perfecta lógica política, lo que no quieren es apuntarse a lo que propiamente es una reforma constitucional. Porque a ellos les supondría casarse con lo que salga de ahí. Y si sale monarquía, que ojo, que no está en tela de juicio, ni muchísimo menos en una reforma, ni está tampoco el punto número 1 de la Constitución, pues bien, si sale monarquía, pues monarquía. Y tienen que irse con ello. Pueden seguir criticándola, obviamente, y seguir declarándose republicanos, pero tienen que apechugar con la reforma en la que ellos han participado. Ya no podrán decir que es ilegítima o que es una herencia del franquismo. Se les puede decir, no, pero si estuvisteis vosotros en la ponencia constitucional y hay fulanito y menganito, que son de Podemos, son autores de la Constitución. Cuando se hizo la del 78 se buscó mucho eso. Por eso entre los padres de la Constitución hay un comunista, había franquistas, había gente que no era ni una cosa ni la otra, socialistas. Jordi Solé Tura era del Partido Comunista, ¿sabes? Del PSUV, que era el Partido Comunista en Cataluña. Y luego estaban antiguos ministros de Franco, como era el propio Manuel Fraga. En fin, se buscó eso, y además les pusieron bien claro y les sacaron a todos en la fotografía para que se viese que sí era de consenso. Pues en este caso, una reforma de consenso implicaría que lo que salga Podemos tener que casarse con ello. Y no sé yo si el resto de partidos están dispuestos, como dices tú, a hacer una reconstrucción desde los cimientos. Es que es muy probable que no. Entre otras cosas porque consideren que no es necesario, que el sistema no está mal, que se trata de arreglar los defectos que tiene, que son unos cuantos, pero la Constitución del 78 no ha funcionado mal del todo. En comparación con otras constituciones en la historia de España, solo tienes ahí los 40 años. En España ha habido constituciones, hasta incluso constituciones nonatas, que se redactaron y que nunca llegaron a estar en vigor. Ha habido constituciones que han durado muy poco, 5 años, que han durado 3 años. Bien, esta nos ha durado 40. Después de la de 1876 es la más longeva. Eso ya es un indicador indirecto de que la Constitución, más o menos, con los fallos que pueda tener, que sí los tiene, más o menos ha funcionado. Y puede seguir funcionando si se le hacen los ajustes. A lo mejor simplemente hay que cambiar, al menos visto desde fuera, la tarima flotante, quizá, ¿no? Y si cambiando la tarima flotante se puede seguir viviendo en casa durante otros 40 años, adelante. Si lo que no tenemos que estar preocupándonos en el politiqueo. Un país próspero es un país que se encarga, en el que los habitantes se dedican a lo suyo, no a las cosas de los políticos. Pero bueno, muy bien, pues se nos acaba el tiempo y llegó el momento y la hora de despedirnos. Así que eso mismo vamos a hacer yo, por lo menos yo de vosotros. Así que, queridos amigos, ya sabéis, mañana es lunes, empezamos de nuevo todos con mucho optimismo la segunda quincena de enero, es decir, la más dura de toda la cuesta de enero. Bueno, alguna vez había que hacerla, ¿no? Pensad que si estamos en la cuesta de enero es porque estamos vivos y eso es un motivo siempre de alegría. Así que, queridos amigos, hasta mañana.